Los frailes de la Custodia de Tierra Santa se preparan para el capítulo custodial, que comenzará el martes 4 de julio. Por este motivo, el padre Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, ha ofrecido una entrevista a los medios de la Custodia en Jerusalén. Antes de venir a Tierra Santa, el padre Patón expresó su temor y confianza. Hoy nos explica las primeras impresiones después de su llegada. Yo diría que la inquietud se ha atenuado un poco y la confianza ha crecido. La experiencia del primer mes en Tierra Santa, desde mi punto de vista, ha sido muy positiva, tanto en el primer encuentro con los frailes y las fraternidades, como en el encuentro con las realidades locales. Sia anche nel primo incontro con le realtà locali. Sì, il primo impatto è quello di una straordinaria ricchezza presente in Terra Santa e una ricchezza che riguarda tutti gli ambiti. C'è una ricchezza straordinaria dal punto di vista dei frati di 40 nacionalidades diverse. El primer impacto es el de una extraordinaria belleza presente en Tierra Santa, que es una riqueza que llega a todos los ámbitos. Es una riqueza extraordinaria desde el punto de vista de los frailes de 40 nacionalidades distintas, y por tanto la posibilidad de encontrar frailes que tienen experiencias muy distintas es una gran oportunidad de enriquecimiento. Una experiencia de extraordinaria riqueza también desde el punto de vista de la presencia. Me he encontrado con realidades que son impresionantes, por decirlo así, desde el punto de vista de las obras, del número, de la consistencia de las fraternidades, como aquí en San Salvador, o bien en otros grandes santuarios como Belén o Nazaret, y me he encontrado al mismo tiempo también con realidades más pequeñas, donde 2 o 3 frailes viven y se encargan de un santuario, acogen a los peregrinos, llevan adelante una obra muy importante. Además, hay una gran variedad desde el punto de vista de las obras en sí, porque he podido visitar ciertamente los santuarios. Nosotros estamos aquí en primer lugar por mandato de la Iglesia, como custodios de los santos lugares, pero ya he podido visitar también algunas comunidades parroquiales. He podido reunirme, por ejemplo, con el Consejo Pastoral de la Parroquia de Nazaret. He podido también visitar alguna escuela, en Nazaret, Haifa y otras. Por tanto, veo también la variedad extraordinaria incluso en las obras. Asimismo, he empezado a darme cuenta de lo que es el gran esfuerzo caritativo de la custodia, y ello vinculado al intento de garantizar la posibilidad de los cristianos locales de tener un hogar y, por tanto, ayudar a los cristianos locales se queden en esta tierra y amen esta tierra. Después, naturalmente, en la variedad de obras en las que está presente la custodia, una variedad ligada a la cultura, tanto en los centros de estudio como en las escuelas, centros de estudio altamente especializados, como puede ser la flagelación, así como la cultura entendida como comunicación, es decir, la obra que se desarrolla desde el punto de vista comunicativo a través de los medios, el sitio en Internet, el Christian Media Center, etc. Es decir, la riqueza y la variedad son absolutamente extraordinarias, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista de las obras en sí. Hay luego unos lugares que ejercen una fascinación absolutamente extraordinaria, que claramente son las 3 principales: Nazaret, donde todo comenzó con el sí de María; Belén, donde el Hijo de Dios nos sonrió con la mirada de un niño; y el Santo Sepulcro, donde ocurrió el gran cambio del mundo y de la historia, que es el cambio de la muerte a la vida, a la resurrección. Son lugares que llevan también consigo una fascinación extraordinaria para nosotros, los cristianos, y que nos ponen en contacto directo con lo que da sentido a nuestra vida. Poi ci sono dei luoghi che hanno un fascino assolutamente straordinario, chiaramente i 3 principali, Nazareth, dove tutto è cominciato con il sì di Maria, Betlemme, dove il Figlio di Dio ci ha sorriso con lo sguardo di un bambino, il Santo Sepolcro, dove è avvenuto il grande cambiamento del mondo e della storia, che è il cambiamento dalla morte alla vita, la risurrezione. Sono luoghi che portano anche con sé appunto un fascino straordinario
per noi cristiani ci mettono a contatto diretto con ciò che dà senso alla nostra vita. Para el custodio, encontrarse con los frailes de la provincia de Tierra Santa durante el capítulo custodial es una gran oportunidad. Il capitolo è sempre un momento importante nella vita dei frati, perché il capitolo per noi frati è uno strumento fondamentale di verifica, di discernimento e poi anche di progettazione. Quindi è un momento in cui come frati ci confrontiamo, guardiamo al tempo trascorso, en questo caso l'ultimo triennio. El capítulo siempre es un momento importante en la vida de los frailes, porque para nosotros, como frailes, es un instrumento fundamental de verificación, de discernimiento y luego también de planificación. Por tanto, es un momento en el que, como frailes, nos confrontamos, miramos el tiempo transcurrido, en este caso, el último trienio, para ver cómo la custodia ha vivido sus propios mandatos, sus propias decisiones, su propia misión relativa a todas estas situaciones, esas obras, esas presencias y nuestra forma de vida de la que hablaba anteriormente. Es un momento fuerte de discernimiento, en vista también a la planificación. Antes del próximo capítulo tenemos 3 años de trabajo. Por tanto, en el capítulo los frailes dialogan entre ellos, porque es evidente que para poder tomar decisiones es necesario que hablemos entre nosotros. Es necesario que esto se haga, hablando en términos cristianos, con docilidad al Espíritu. Por eso empezamos cantando el Veni Creator e invocamos la presencia del Espíritu dentro de nuestro capítulo. Es necesario que haya una escucha de la palabra de Dios, porque los criterios en bases a los cuales hagamos discernimiento no pueden ser criterios puramente humanos. De otra forma, el nuestro sería un discernimiento miope e incluso fallido. Y es necesario, además, que haya una franqueza entre nosotros, porque la docilidad al Espíritu y la escucha de la palabra no quita nada al valor de la confrontación y del diálogo que debe haber entre los frailes. Naturalmente, los temas son y serán los que están relacionados con nuestra identidad como hermanos menores que viven en la custodia de Tierra Santa, por tanto, al servicio de los santos lugares como actividades pastorales específicas. Serán temas relacionados también con nuestra vida, cómo vivimos la dimensión de nuestra relación con el Señor, el espíritu de la oración y devoción, como lo llamaba San Francisco, cómo vivimos entre nosotros la dimensión de la fraternidad, cómo podemos hacerla crecer, cómo vivimos la dimensión de la minoridad y del compartir con los pobres, cómo vivimos la dimensión de la evangelización, porque las obras son todas ellas expresión de esta identidad. De otra forma, serían obras extremadamente frágiles e incluso incongruentes. De este discernimiento nace luego el proyecto para los próximos 6 años. Así que yo, personalmente, espero que haya sobre todo esta capacidad de ser dóciles al Espíritu, de tener criterios justos, que son de la palabra de Dios, y tener la capacidad de confrontarnos recíprocamente. Luego, en base a las decisiones, yo mismo veré lo que soy llamado a hacer, porque estoy al servicio de la fraternidad. No tengo que sacar adelante ningún proyecto mío. Tengo que acompañar a los frailes de la custodia para que juntos podamos entender qué nos pide el Señor y qué debemos hacer. Anche vedrò quello che sono chiamato a fare, perché sono a servizio della fraternità. Io non ho da portare avanti un progetto mio, io ho da accompagnare i frati della custodia perché insieme dobbiamo capire cosa ci chiede il Signore e cosa dobbiamo fare. Su mayor deseo es escuchar para entender las diversas realidades. L'ascolto è assolutamente necessario e fondamentale. Un santo francescano vissuto molti secoli fa, San Bernardino. La escucha es absolutamente necesaria y fundamental. Un santo franciscano que vivió hace muchos siglos, San Bernardino, un santo al que yo tengo mucha devoción, en una de sus predicaciones dice que el Señor nos ha dado 2 orejas y una sola lengua, porque debemos escuchar mucho más de lo que tenemos que hablar. La escucha es fundamental para conocer.
La escucha es fundamental para no tomar decisiones precipitadas. La escucha es fundamental para no darnos golpes con la cabeza, es decir, tomar decisiones que no llevan a ningún sitio. Y la escucha es fundamental porque es el modo concreto con el que decimos a otra persona que la acogemos. Es la forma más inmediata y simple de acoger al prójimo. En perspectiva cristiana, naturalmente. Es también la base para un posterior discernimiento, que no sea el fruto de la genialidad de nadie, sino el fruto de compartir un camino y de la docilidad compartida al Espíritu y a la palabra de Dios. Un discernimento che non è il frutto della genialità di qualcuno, è il frutto della condivisione di un percorso e di una docilità condivisa allo Spirito e alla parola di Dio. Un desafío es ciertamente la comunidad franciscana en Siria, las motivaciones y el significado de esta permanencia. Direi che il significato e la motivazione coincidono. Quando noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il discorso che Gesù fa presentando se stesso come il buon pastore, in quel capitolo Gesù spiega le qualità del buon pastore e le qualità del mercenario, di colui che fa le cose semplicemente per un interesse personale. Yo diría que el significado y la motivación coinciden. Cuando leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el discurso que Jesús hace presentándose a sí mismo como el buen pastor. En ese capítulo, Jesús explica las características del buen pastor y las características del mercenario. Dice que el mercenario, en caso de peligro, huye, abandona el rebaño porque quiere salvar su propia vida, mientras que el buen pastor se queda con sus ovejas y da la vida por sus ovejas. Nuestros hermanos que viven en Siria prolongan sustancialmente esta dimensión del buen pastor y por eso se quedan junto a los cristianos y junto a los que no son cristianos, que viven en Siria un momento de gran dificultad. Están junto a la gente, cuidan a la gente y obviamente esto es lo que hacen incluso con un riesgo personal. Desde este punto de vista, es importante que nosotros les acompañemos y les recordemos. No se trata de manifestar un simple aprecio por lo que hacen, se trata de una forma más profunda, de sentirnos también nosotros unidos a ellos, y de algún modo sentirnos también nosotros provocados por este tipo de testimonio. No corremos los mismos riesgos que corren ellos, pero ciertamente todos nosotros, hermanos menores, debemos prestar atención a no ser mercenarios, sino ser pastores, a no ser personas que se defiendan a sí mismos de alguna manera, sino personas que estén dispuestas a dar la vida por amor a sus propios hermanos y hermanas. Gli stessi pericoli che corrono loro, ma certamente tutti noi, frati minori, dobbiamo fare attenzione a non essere mercenari, ma ad essere pastori, a non essere persone che in qualche modo difendono se stesse, ma persone che sono disposte a dar la vita per amore dei propri fratelli e delle proprie sorelle. La presencia franciscana en Tierra Santa, que se remonta a 800 años atrás, afronta desde hace tiempo un nuevo desafío. Los proyectos e ideas del Padre Patón, hombre que viene de lejos sobre la propia misión. Sì, come dicevo prima, io ho ancora bisogno di conoscerla, la realtà della Terra Santa, quindi venendo da lontano ho veramente bisogno di entrare con umiltà dentro questa realtà. Como decía antes, necesito todavía conocer la realidad de Tierra Santa y por ello, viniendo de lejos, necesito ciertamente entrar con humildad en esta realidad. En la Biblia hay una imagen muy bella cuando el Señor llama a Moisés. El Señor le dice: quítate el calzado porque la tierra sobre la que te encuentras es Tierra Santa. Por eso yo debería ir andando descalzo por esta tierra. Mi actitud debe ser una actitud marcada por la humildad, por la conciencia de que son muchas las cosas que desconozco que las que conozco. Por eso, mi primer objetivo es precisamente el de conocer a fondo, conocer todo lo humanamente posible. Como también decía antes, yo no tengo un proyecto personal que superponer a la vida de la custodia. Al contrario, estoy convencido de que es importante, junto a los frailes de la custodia, llegar a comprender lo que el Señor nos pide, porque al final, lo importante no es que yo haga esta u otra cosa. Es importante que juntos consigamos recorrer ese tramo del camino que el Señor nos dará la gracia de recorrer, para vivir bien nuestra vocación, para ayudar a sostener la vida de las comunidades cristianas que hay aquí en Tierra Santa,
para acoger a los peregrinos que vienen de muchas partes del mundo y ayudarles a encontrar aquí el misterio de la Encarnación. Ayudarles a encontrar también las piedras vivas que viven aquí, es decir, crear un vínculo entre los peregrinos y las comunidades cristianas. Yo diría que esto es lo más importante. Buscar también, naturalmente, como dice siempre el Papa Francisco, construir buenas relaciones tanto con el resto de confesiones cristianas como con las otras religiones. Esforzarnos en esta dirección, que es algo absolutamente evangélico y absolutamente franciscano. Cuando San Francisco mandó a la misión a los primeros frailes, eran entonces apenas 12 frailes. Partiendo desde la Porcíncula, la recomendación que hizo fue: la paz que vosotros anunciáis, recordad que debéis tenerla primero en el corazón. Por eso intentamos ser personas que viven el Evangelio, porque solo así podemos llevar el Evangelio. Dice sempre Papa Francesco anche di costruire buoni rapporti, buone relazioni sia con le altre confessioni cristiane sia con le altre religioni, impegnarci in questa direzione che è qualcosa di assolutamente evangelico e assolutamente francescano. Quando San Francesco manda in missione i primi frati, ed erano appena 12 allora i frati, partendo dalla Porziuncola, la raccomandazione che fa è: la pace che voi annunciate, ricordate che dovete prima averla nel cuore. Quindi questo è, cerchiamo di essere persone che vivono il Vangelo, perché solo così possiamo portare il Vangelo. Explicar las realidades de Tierra Santa se ha convertido en algo esencial, el objetivo y los desafíos para los medios de comunicación de la Custodia hoy. Direi che la prima sfida è raccontare il bene. I mezzi di comunicazione oggi purtroppo soffrono del male di raccontare troppo spesso solo le cose. Yo diría que el primer desafío es contar lo bueno. Los medios de comunicación hoy, desgraciadamente, sufren del mal de contar con demasiada frecuencia solo las cosas que van mal. Por usar un antiguo dicho, se dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Desgraciadamente, con frecuencia, se habla del árbol que cae. La crónica negra encuentra rápidamente espacio en la comunicación, pero es necesario, desde mi punto de vista, empezar a hablar del bosque que crece. Es importante que los medios de comunicación, aquí en Tierra Santa, sepan buscar las historias positivas que cada día suceden. Sepan contar lo bueno que se hace, que es ciertamente mucho. También, desde el punto de vista de la custodia, es importante contar lo que ocurre en todos los santuarios, lo que ocurre en las parroquias, en las escuelas, en las obras caritativas, lo que pasa en todas las realidades que la componen, pero en un sentido bueno, en sentido positivo. Esto es una bendición, desde el punto de vista comunicativo. Bendecir quiere decir decir bien. Bendecir significa contar el bien. Maldecir quiere decir contar el mal. Cuando nosotros continuamente escuchamos noticias negativas, de algún modo, también nuestro corazón se envenena y nos convertimos en personas oscuras, pesimistas. Nos convertimos en personas que piensan que las cosas no cambiarán nunca. Sin embargo, cuando nos hablan del bien, entonces nos damos cuenta de que es posible tener esperanza. Entonces nos damos cuenta de que es posible cambiar. Nos damos cuenta de que es posible tener un futuro. Porque el mal es la negación del futuro y el bien es el futuro. Es el futuro verdadero. Espero que los medios de comunicación de Tierra Santa tengan esta capacidad de hablar del bien, que está presente aquí, que es mucho, que forma parte de la historia, pero forma parte también del presente. È possibile avere un futuro, perché il male è la negazione del futuro, il bene è il futuro vero. Ecco, io spero che i mezzi di comunicazione della Terra Santa abbiano questa capacità di raccontare il bene che qui è presente, che è tanto, che fa parte della storia, ma fa parte anche del presente. El padre Patón habla del nombramiento de su predecesor, el padre Pierbattista Pizzaballa, como administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. L'ho accolta come un segno di ulteriore anche fiducia nei confronti dei frati minori.
La he acogido con un signo de confianza en los frailes menores. En este momento la he acogido de forma especial, también como un signo de confianza en el padre Pier Battista, que durante 12 años ha servido no solo a la custodia, sino que yo diría a toda Tierra Santa. Por eso, desde este punto de vista, la he acogido también con una cierta sorpresa, pero como un signo positivo en este momento. Naturalmente, la he recibido también con un sentido de responsabilidad, porque creo que todos nosotros estamos llamados a apoyar al padre Pier Battista en su servicio y en su ministerio, no solo con la oración, sino también con la cercanía humana que está hecha de amistad y se hace también en la relación con él. Obviamente, nosotros deseamos al padre Pier Battista lo mejor y que pueda desempeñar este servicio que hace en obediencia a la Iglesia. Es la Iglesia la que le pide al padre Pier Battista este servicio a la Iglesia de Jerusalén. Por tanto, nosotros le acompañaremos como hermanos. Svolgere questo servizio che lui fa in obbedienza alla Chiesa. È la Chiesa che chiede a padre Pier Battista questo servizio per la Chiesa di Gerusalemme, quindi noi lo accompagniamo da fratelli. El nuevo custodio, llegado de las montañas de Trento, deberá afrontar el calor de Tierra Santa en su intenso programa estival. Sì, ho già sperimentato i 42 gradi di Cafarnao quando sono stato lì e fortunatamente il caldo non mi spaventa, pur venendo da una regione che è anche abbastanza fredda. Ho più paura del freddo che... Ya he experimentado los 42 grados de Cafarnaún cuando estuve allí. Afortunadamente, el calor no me asusta, aunque vengo de una región que es bastante fría. Tengo más miedo al frío que al calor. Me gusta el calor. El programa este verano será el de seguir visitando las distintas realidades de nuestros frailes, seguir teniendo reuniones personales, de tal forma que pueda escuchar uno a uno a todos los frailes, escuchar su disponibilidad, escuchar cómo se encuentran en el servicio que están desenvolviendo, escuchar también cómo ven ellos esta realidad de nuestra custodia y su futuro. Naturalmente, luego hay otros compromisos de tipo institucional que forman parte del servicio como custodio y que se incluyen en la agenda, que hay que consultar cotidianamente. Pero la primera ocupación es la de seguir visitando a los frailes y comunidades, seguir con el conocimiento de Tierra Santa, de tal modo que luego, uniendo los trabajos del capítulo y la escucha a los frailes, sea posible, antes de finalizar el verano, tomar algunas decisiones que afectarán a los próximos 3 años. Insieme all'ascolto dei frati sia possibile, prima della fine dell'estate, anche prendere alcune decisioni che vanno prese per i prossimi 3 anni. La necesidad de estar acompañado por la oración para el capítulo custodial. Noi sempre abbiamo bisogno di essere accompagnati dalla preghiera. Papa Francesco ogni volta che incontra... Siempre necesitamos que nos acompañen con la oración. El Papa Francisco, cada vez que se reúne con personas, al final dice: acordaos de rezar por mí. También nosotros pedimos a todos aquellos que siguen con simpatía e interés lo que ocurre en Tierra Santa, que recen por los frailes que se reunirán en capítulo. Naturalmente, existe la posibilidad de seguir informándose de lo que ocurre en el capítulo a través del sitio web y a través de los medios de comunicación, que nos acompañen con simpatía e interés fundamentalmente. Con interesse, sostanzialmente questo.